Mi papá era muy enérgico, muy determinado. Era una persona que trató siempre de independizarse. Intentó vendiendo camisas, vendiendo ropa, intentó haciendo queso, intentó haciendo carritos de juguetes. Consiguió un camión cuando empezaron a construir la Universidad de San Carlos. Eso le permitió comprar 8 York hasta que llegó a tener 6 camiones. Se terminó la construcción de la universidad, empezó él a vender camiones porque no había trabajo. Por último se quedó con uno y con ese camioncito empezó a carrear yeso. En ese tiempo pagaban a 35 centavos el quintal de piedra. 35 centavos. Y se llevaba 3 días para hacer el viaje. Me dice él, ¿cómo le va? Mal, le digo. Solo saco para los repuestos, solo saco para pagar los compromisos, pero me va muy mal. Y él le dice, ¿sabe qué, Arriola? Le digo, ya no acarrea yeso, mejor procéselo científicamente. Y nosotros le llevamos el yeso a usted. Llevó unas piedras y la fue a poner en la hornilla de la estufa de gas propano. La dejó como 1 hora y se calcinó. La partió con un martillo, una botella de Pepsi Cola, la molió. Mi mamá tenía unos pañuelos de aquellos finitos, lo puse en un bañito y total que lo sirvió. Le echó agua y se endureció. Algo que admiraba yo en él, decía, ¿cómo es que mi papá piensa hacer algo? Lo escribe, lo maneja en dibujo y luego lo hace y le funciona. Empezó ya a hacer máquinas y casi todas las máquinas que mi papá hizo, él reciclaba. Desechos, vamos a decir, máquinas que ya no servían, él las adaptaba y así fue como se fue adquiriendo la maquinaria. No lo detenía nada. Entonces me dice, lo voy a reparar, quiero que vengas y que te fijes cómo es, porque esto va a ser tuyo cuando yo me muera. Cuando lamentablemente mi padre falleció, la empresa la había dejado ya bastante encaminada, pero me encuentro que tenía un montón de proyectos en marcha que no sabía qué hacer con él y empezamos a venderle al Ministerio de Educación. Estábamos muy bien posicionados en el mercado. Cuando él falleció, mi problema fue que yo tuve que hacerme cargo y ir a esas entidades y como era tan jovencito, falleció a raíz del terremoto, sacó a su familia porque se cayeron las casas y las puso a salvo, pero salió sin camisa y estuvo hasta el amanecer, que después de ayudar a todo el vecindario porque todas las casas se cayeron. Eso le produjo un resfrío que en los pocos días se convirtió en una neumonía y eso fue lo que se lo llevó. El terremoto fue el 4 y él falleció el 16. Muriendo mi papá, hicimos unas champas y construyó una casa de madera dentro del patio de la casa y ahí estuvimos viviendo mucho tiempo mientras seguí trabajando. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro Monkey Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya lo vamos a presentar en unos minutitos o segundos, depende. Pero estamos emocionados. Ya estuvimos hablando un poquito antes ya nos familiarizamos antes del podcast. Ya nos estaba contando un par de historias. No sé si tú querés hacer los honores de presentar, María. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de hoy, Navegando Contracorriente. Pues para mí es un gusto y un honor presentarles a alguien que yo conozco desde que nací. Sí, literal. Sí, a mi tío. Sí, no es una papá. persona muy especial para mí, es Jorge Arriola. Hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marita, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá en este podcast. Primera vez que pronuncio esta palabra porque no la había oído. Los felicito porque veo que son un grupo muy entusiasta que están tratando de transmitirle a la juventud. Y no solo a la juventud, porque hay gente grande que empieza ya a emprender nuevamente. Claro, es algo que yo veo con muy buenos ojos. Los felicito. Gracias. Gracias. Aquí lo que entusiasmo es lo que menos hace falta aquí. Es lo que Pueden faltar muchas cosas. Pero entusiasmo no. No entusiasmo. Porque debería de no faltarme la plata. Pero como Rosy no nos paga. Sí, bueno. Nuevamente, gracias por estar aquí. Me imagino que ya María le habrá contado un poquito del giro que tenemos nosotros en el podcast. Es una palabra compleja de pronunciar. Yo ahora que ya me hizo te dar cuenta, ese miedo, ¿verdad? Y ahora digo sí, como el podcast. Ahora tu lengua yo decía podcast, no, mi hija, ese de podcast. Sí, el podcast Moscas. Y entonces más o menos vamos hablando un poquito de quién es usted, de su historia de vida, cómo digamos de un punto lo llevó a otro, para que para bien o para mal terminar en este momento aquí con nosotros. Entonces no sé si nos quiere contar un poquito más o menos de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es Jorge Arriola? Que también nos dijo que lo presentaban como Neco. Entonces, correcto. ¿Quién es Jorge Arriola? Es un gusto para mí que me llamen Neco. Así crecí, así me dijeron mis amigos, me dice mi familia. Y para mí es un gusto que me digan Neco. Pueden decirme Jorge o Neco. Entonces cuéntenos, cómo nace, pues no cómo nace usted, sino cómo empieza. ¿Cómo nace de mi mamá? Mira. Pero ¿quién es usted? ¿Quieres tocar ese tema realmente? No, ¿quién es usted? Cuéntenos. Yo veo que hay que hacer una remembranza de la niñez. Claro. Pero quiero decirles que crecí siendo una persona un poco problemática para hablar en público. De hecho, estando en el instituto,
un compañero me dice, vamos a hacer un comité y necesitamos un presidente y vos calificás para el presidente. Uy, se equivocaron porque yo no sirvo para hablar en público. No, hombre, no vas a hablar. Yo voy a encargarme de hablar. Era muy elocuente. Yo voy a hablar. Usted iba a hacer la imagen nada más. Sí, me dijo, es que vos la pegás para presidente. Me convenció. Él es la carita. Y entonces ya a la hora de estar ante los profesores hicieron la presentación de la directiva. Y el señor presidente es el señor Jorge Arriola. Y él les va a dar unas palabras. ¡Buah! Me echó un baño de agua fría. Ahí empecé a hablar con mucha dificultad. Bueno, pero todo se remonta un poco antes, cuando yo recuerdo que tenía como unos 3 años y medio. Les voy a contar esta anécdota porque esto para mí es algo que ha venido de toda mi vida, ¿verdad? Tuve una experiencia con una cucaracha y una araña. Ajá. Una cosa increíble. Mi mamá me la acaba de contar. Se me ha grabado en la mente. Yo tenía 3 años y medio. Ajá. Vivíamos, en esa ocasión rentábamos a la par de donde mi tío Marcial, 2 casas a la par. La casa era de adobe y esa casa, pues, como los adobes al pegarlos. Mire, de mi casa no esté hablando. Porque su casa es de adobe. Pues, sí, entonces podrás saber que donde no quedó bien compacto el lodo, hay agujeros. Ah, sí, y entonces, obvio. Las arañas hacen sus nidos ahí. Ah, sí. No Pues solo iba las arañas hacen hoyo. Iba caminando y veo una cucaracha. Y la cucaracha, para que no la pisara, salió volando. Y con mala suerte que se fue a parar en la tronera de una araña. Hay telarañas que las extienden como una red y hay telarañas que son unas puertas que ellos abren de una manera increíble. Pues cuando llegó la cucaracha y se posó ahí, la araña abrió y, ¡pum!, y se metió la cucaracha. Y entonces digo yo, la cucaracha va a visitar a la araña. En mi mente, ¿me entiendes? Así crecí. Pero no pasó mucho tiempo. Volvió a abrir la puerta de la cucaracha y sale la cucaracha y se va volando. Y dije, ve, se fue. Solo fue a visitar y se fue. Pero fue algo que quedó impactado en mí. Ajá. Ya grande yo entendí que lo que pasó fue que la araña, por salvarse de alguien que le iba a machucar, fue a caer lamentablemente en la tela, que es una trampa. Funcionó, aquella lo entró, pero si ustedes analizan una cucaracha, es un acorazado. Ajá. Tiene las alas son acorazadas. En la parte de abajo también es acorazada. Y las patas con puntas por todo lado. No cabe duda que la araña era una araña negra de aquellas grandes. Dijo, este animal me va a matar. Mejor abrió y la dejó ir. Okay. Eso lo entendí yo más adelante. Ajá. Hago esta observación porque siempre me relacioné mucho con la naturaleza y todo eso me impactó. Hay tantas cosas que yo recuerdo de animales que no se me olvidan. Hubo una temporada que me puse a cazar mariposas, para coleccionar mariposas, y puedo recordar exactamente de las que están todavía en algún lugar, donde las capturé, cómo las capturé, el tipo de dificultad que se dio. Pero también, así, algo muy rápido, cuando acababan de hacer la calzada de La Paz, vengo yo, todavía no me mueve mucho tráfico, y veo que viene un zopilote que va siendo seguido por un clarinero. Ajá. Es muy común que eso se dé porque ellos protegen a sus pichones de los depredadores y al zopilote lo consideran un depredador. Y entonces el clarinero va tomando altura para alcanzar al zopilote y el zopilote se ve que va aleteando para alejarse. Pero se terminó el territorio de ese clarinero y subió otro, porque ellos son muy territoriales. Okay. Entonces subió otro clarinero y aquel se regresó y empieza a seguirlo. Y ya que lo va a alcanzar, subió un proyectil. Ve un proyectilito, es un colibrí que sale de abajo, que también está en esta época que todos anidan, la primavera. Sale el colibrí como un proyectil, impactó al clarinero, ¿puedes creer? Lo impactó. Y entonces el clarinero se descontroló de tal manera que el zopilote voltea a ver por el ruido y los dos se vinieron como 10 metros antes de estabilizarse. El zopilote se fue, el clarinero regresó y el colibrí regresó. Es pura película así como de aviones y todo, y no, que lo va a atacar y entonces y un colibrí lo intercepta y ¡pah! El colibrí. Como para haberlo grabado hubiera sido fantástico. Bueno, entonces cuéntenos, digamos, usted nos comentaba que tenía así en un principio como miedo para hablarle al público y todo eso. ¿Eso siguió, se mantuvo o eventualmente fue que después usted se vio forzado a tener que...? Fue con el tiempo y la experiencia, con la ayuda de mi esposa, porque mi esposa era muy elocuente y yo fui cambiando. Pero recuerdo que tuve varias etapas en la vida. Vamos a decir, yo recuerdo de los 5 años para los 10 años, era tan elocuente, era tan extrovertido, que
todas las vecinas de allá de la primera calle me llamaban, decían, Nequito, venga, cuéntenos algún chiste, cuéntenos alguna anécdota. Y mira, se encantaban las señoras y los esposos de ellas, me rodeaban. Y era yo un fenómeno con ellos. Pero luego llegué a los 12 años más o menos, empecé a cambiar. Tuve otra faceta de mi vida que me volví muy tímido. Se amilló. Sí, volví muy tímido y ya muy parco para hablar. Pasó el tiempo, empecé a crecer, ya llegué a la adolescencia y empezaron a gustar las chicas. Entonces se vio obligado a volver a tener que hablar. Entonces vas a ver, cuando había alguien que me gustara, decía, bueno, era un poeta yo en lo que yo preparaba que le iba a decir. Ya estando frente a ella, no me acordaba de nada. Ya no le podía decir nada, entonces empecé a tener ese tipo de dificultad. Nada más quiero hacerlo hablando de chicas. Tenía 5 años, y recuerdo que vivíamos en Ciudad Nueva. Entonces salíamos a jugar con una compañerita, una vecinita, y nos sentábamos al salir de la puerta y la banquetita que está ahí. Y platicábamos y jugábamos. Pero se me ocurre decirle una vez, te doy un beso. Oh, no, me dijo. Te doy un beso. No, me decía. E insisto tanto que me dice, bueno, dame un beso, pero si te dejas pellizcar y no lloras. Ahí le puse el brazo. Y mira, hasta así suavos. Y yo sonriendo. En esa ocasión le di 3 besos. Bueno, ¡Qué pues sí. alegre! Ya era todo un Casanova desde pequeño. Bueno, pero sí, mi problema de hablar en público siempre se manifestó. Y a ver, tío, aquí, pues como sabrán, el episodio, los episodios de este tipo de segmento que tenemos es para saber cuáles fueron las épocas como más remembrantes de la vida del invitado, ¿verdad? Y en tu caso, yo sé un poquito del tema de tu vida, pero sí me gustaría que nos ilustraras un poco cómo fue tu infancia, cómo fueron las dificultades que tuvieron como familias, todo el proceso que tuvieron para poder llegar a donde están ahorita. Gracias. Sí, tuve la suerte de crecer en un hogar con 2 padres muy amorosos, tanto mi papá como mi mamá. Mi papá era muy enérgico, muy determinado. Él no era de aquellos que te iba a decir, ya te lo advertí, no te lo voy a decir 2 veces. Él agarraba el sitio y nos daba 2 hinchazos y luego después de que los había pegado ya calmaditos decía, vení para acá, mijo, no me gusta pegarte, pero quiero que le obedezcas a tu mamá. Porque a él nunca le protestaba, ya era tu mamá, ¿verdad? Y entonces tuve un padre que fue muy, muy determinado para educarnos, pero muy amoroso. Y mi mamá algo muy especial. Entonces, dentro de esa dinámica, yo me di cuenta que mi papá era una persona que trató siempre de independizarse. Intentó vendiendo camisas, vendiendo ropa, intentó haciendo quesos, intentó haciendo carros, hizo vehículos, carritos de juguete, pero con un acabado increíble, fíjate. Hizo 3 modelos, me acuerdo, hacía un pick-up y 2 tipos de carros, un convertible y de aquellos coluditos que habían antes, ¿ves? Y los acababa de tal manera que lamento no haberme quedado con una de estas piezas para recuerdo. Sí, pues. Tan es así que de repente con el recuerdo que tengo, a ver si reproduzco algunos, ¿verdad? Para tenerlos. Entonces, él intentó muchas veces independizarse. Como les contaba hace un momento, él logró tener un auge en su desenvolvimiento porque consiguió un camión cuando empezaron a construir la Universidad de San Carlos. Y eso le permitió comprar 8 y 8 hasta que llegó a tener 6 camiones. Se terminó la construcción de la universidad, empezó él a vender camiones porque no había trabajo. Por último se quedó con uno y con ese camioncito empezó a carrear yeso de Chixoy. ¿Yeso para? Yeso para el cemento. Le desplegaba a Cemento Novela. En ese tiempo pagaban a 35 centavos el quintal de piedra. 35 centavos. Y se llevaba 3 días para hacer el viaje. Cuando él regresaba a la casa, decía, Chita, solo servime que ya me voy. Me dijo, tenés que dormir, ¿no? Servime que ya me voy. Entonces, siempre acostumbramos a comer en familia. Estábamos todos ahí, mi papá empezaba a comer y se quedaba dormido. Y decía, sálganse todos. Que se quede. Dejen que lo dormir. Como a las 2 horas despertar, Chita, ¿por qué no me...? Chita le decían a mi mamá. Como apodo, ella se llamaba María Cristina. Y entonces, ¿por qué no me despertaste? No, es que tenías que dormir. Bueno, pues esa era la vida de mi papá. Y en una ocasión, el lugar para llegar a donde están las minas era tan escabroso
y había una parte de Santa Elena, para lo que era el puente de Chizoy, donde estaban las minas, que se miraba la carretera desde arriba. Y cuando alguien miraba, los que iban a subir miraban que alguien iba a bajar, como la carretera era tan angosta, entonces el que iba a subir se esperaba que el otro bajara. Sí, pues. Porque si no, implicaba que al encontrarlo en el camino no pasaban dos camiones, tenía que retroceder hasta que encontraba un espacio que le llamaban switch, le llamaban switch para que él se hiciera a un lado. Pudieran Y entonces mi papá vio que iba a subir un amigo y amigo de él. Entonces él bajó con toda la seguridad y a medio camino lo encuentra y le dice, compa, ¿qué pasó? Lo siento, Arielito, le dijo, Arriolita, el que va para arriba lleva la vida, así que retroceda. Y dice mi papá retroceder y al fin encontró un switch y se parquea. Y dice que hasta con dolor de nuca. Y se baja el amigo y le pone el camión enfrente y ya no lo deja pasar. Y le dijo, compañero, no solo me hizo retroceder y ahora no me deja pasar. Cálmese, Arriolita. Le digo, es que ahí traigo una gallina. Y traigo un cuto, o sea, un trago. Ajá, un trago. Un octavo. Vamos a almorzar. Entonces ya se pusieron a platicar. Y entonces ahí surgió la idea de hacer yeso. Le dice él, ¿cómo le va? Mal, le dijo. Solo saco para los repuestos, solo saco para pagar los compromisos, pero me va muy mal. Y él le dice, ¿sabe qué, Arriola? Le dijo, ya no acarrea yeso, mejor procéselo científicamente. Y nosotros le llevamos el yeso a usted. ¿Cómo así? Le dijo mi papá. Procéselo, calcínelo, haga barra de yeso, porque hay una empresa aquí en Guatemala a la que nosotros le entregamos y parece que es un buen negocio. Y en eso, ¿y cómo lo proceso? Pues usted sabrá, averigüe. La familia de mi papá tuvo hornos para cal. Entonces llevó unas piedras y llevó una como de este tamaño aproximadamente y la fue a poner en la hornilla de la estufa de gas propano. La dejó como 1 hora y se calcinó. La partió con un martillo, agarró me acuerdo, una botella de Pepsi Cola. Ajá. La molió. Mi mamá tenía unos pañuelos de aquellos finitos, lo puse en un bañito y total que lo sirvió. Le echó agua y se endureció. Esa fue la primera vez que vi cómo funcionaba el yeso y fue lo primero que él vio. O sea que fueron los primeros tanes de su papá. Usted tuvo chance de verlo. Yo crecí con él en eso, ¿verdad? Ver todo eso. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Ahí tenía 14 años aproximadamente. 13, casi 14. Sí, por ahí 14, sí. Ahí. Entonces dijo él, bueno, vamos a hacer. Y empezó, ¿y sabes cómo empezó a hacerlo? Consiguió botes de aceite o de gasolina. Las canecas en aquel tiempo eran de metal. Entonces hizo unos agujeros, como que van a hacer una olla de tamales. La puso ahí, le metió piedras de yeso de distintos tamaños y salió la primer tangada de yeso. Para pizarrones, así. No, en ese tiempo era para hacer figurillas. Ya. Para hacer imágenes, para hacer alcancías. Ya. Y entonces, sí, pues. con el mismo proceso, ¿verdad? Todos nos involucramos moliendo y cirniéndolo. Y había un amigo que tenía una fábrica de imágenes en esa colonia. Se llamaba Maco. Y le dice a mi papá, mire Maco, pruébese eso, a ver si le funciona. Y lo probó. Y le dijo, don Daniel, que eso es más bueno. Le dijo, ¿y dónde lo consiguió? Pues yo lo fabrico. ¿Y cuánto me puede traer? ¿Cuánto? Mire, yo 50 libras me salieron. Le digo, véndamelas. Entonces yo recuerdo que le dice, ¿a cómo me lo va a dar? Y le dice a mi papá, no sé, ¿a cómo lo compra usted? Lo compra a 6.50, se lo voy a dar a 4.50. Y mira, todo lo que mi papá produjo mientras empezamos a crecer, él lo compró. Sí, pues. Y, o sea, empezó. Fue como el cliente fiel. El primer cliente fiel que tuvo. Sí, y fíjate vos que yo tuve la oportunidad de corresponderle a este amigo. Fue un amigo mío. Llegó un tiempo que él se trasladó a Esquipulas a trabajar y tuvo una época muy difícil. Entonces me decía, Jorge, ¿será que me puede mandar material? Le mandaba 15, 20 quintales. Y me decía, se lo pago luego, muy bien. Y después, ¿será que me puede mandar otro? Sí. Y me decían, pero es que no ha pagado, mándenselo. O sea que tuve yo la oportunidad de apoyarlo. Sí, de retribuirle. Porque era un cliente, para nosotros fue algo muy especial. Porque él los apoyó a ustedes desde un principio, sí, cuando claro. empezó. Pero todos los hermanos estuvieron involucrados, ¿verdad? Todos nos involucramos. ¿Qué hacían cuando...? Porque mi papá a mí me contaba que ustedes también pintaban las figuritas de yeso. Sí, entonces... ya cuando nosotros empezamos a producir más, empezamos a venderle a otras fábricas. Aprendí el arte de hacer moldes, reproducir piezas, aprendí a pintar y me gustó. Y empezamos a vender mucho tipo de piezas. Entonces, o sea, en un principio empezaron haciendo como las figuritas, las imágenes religiosas o alcancías y todo eso. Y entonces luego mi mamá dice, hagamos algo más. Llevemos moldes a las escuelas, que hagan figurillas para trabajos manuales. Y esa fue una actividad muy buena para nosotros.
Llevábamos en el carro los moldes, se los llevábamos a las escuelas, les enseñábamos a los jóvenes a trabajar el yeso y fue una actividad que nos dejó mucho dinero por mucho tiempo. O sea que seguía usted llevándole para, digamos, para artes plásticas y eso, digamos, era que hacían... Sí. Y también lo usaban los escultores, ¿me entendés? Para hacer los Claro. taseles, para reproducir sus piezas. Claro. Pero, obviamente, pues este es un negocio que, obviamente en Guatemala sí se siguen usando las figuras religiosas. Todo y eso sigue en auge. Eso nunca va a dejar porque, pues, Guatemala es un país bastante religioso. Ujú. Y la gente eso lo busca mucho, incluso para Navidad, que ponen el nacimiento abajo del... Las alcancías es algo, lo más fuerte que encontraste ahorita en Guatemala son las alcancías. Ok. Ay, es increíble la cantidad de alcancías. Cada personaje que sale en los cómics que llama la atención, lo reproducen. Sí, también. No sé si ustedes han visto en ciertos lugares que hasta una cuadra tienen en las aceras vendiendo Sí, todo esto. que es el busto del personaje, Sí, digamos, correcto, hacen correcto. digamos, del hombre araña y ponen la carita Sí, y todo sí. eso. Pero, digamos, eso se mantuvo siempre, digamos, ese negocio familiar de hacer yeso como para figuras, o ya empezaron eventualmente ustedes a darle un giro o cambiarlo, decir, bueno, vamos a enfocarnos en otro aspecto, digamos, vamos a empezar a vender yesos para pizarrón, por ejemplo, algo así. Barritos. Sí, fíjate que quiero hacer énfasis. Mi papá fue un hombre muy ingenioso, Ujú. muy luchador. Y algo que yo admiraba en él es que me decía, empachado, me decía. Él no me decía, Neco, ven pues empachado, me decía, era delgadito, me decía, ven empachado. Fíjate que vamos a hacer empezó haciendo las barras de yeso. Ajá. Voy a hacer una máquina voy a hacer un mecanismo para hacer barra de yeso. Y entonces está bien, ¿sabes qué? Fui muy educado yo con él, yo ya muy respetuoso y yo le escuchaba, pero para serles franco no le entendía nada. No le entendía nada. Sí. Entonces me dice, voy a comprar lámina, voy a hacer conos, voy a hacer una tira, bueno, mejor dicho, cortaba un cono, luego lo doblaba, hacía el cono y le ponía hacía el conito acá así, y al unirse aquí, para que él agarró una regla, y le hacía ranuras y entonces los metía ahí para que se mantuviera cerrado. Y esta era una fila como de 1 metro. Entonces hacía el yeso y lo echaba. Una cosa tan complicada, Ujú. pero así empezó a hacer el yeso. Entonces, algo que admiraba yo en él, decía, ¿cómo es que mi papá piensa hacer algo? Lo escribe, lo maneja en dibujo Ujú. y luego lo hace y le funciona. Lo admiraba, pero no lo entendía. No lo entendía. Eso pasa con las grandes mentes. Uno solo hay que aceptarlos, pero no hay que entender la Hay que genialidad. comprenderse. Y vas a ver, Aceptarlo. de ahí empezó ya a hacer máquinas y casi todas las máquinas que mi papá hizo, O sea, que las hacía, no era él hizo así sus máquinas. Ok. Él reciclaba de desechos, vamos a decir, máquinas que ya no servían, él las adaptaba y así fue como se fue adquiriendo la maquinaria. fue creciendo. Ajá. Sí, y pues, yo te decía, como te decía, cada cosa que él hacía me lo participaba, fue muy comunicativo. Él tenía lo que yo no tenía, él era muy, muy comunicativo, él tenía el arte de pasarte la información. Tanto que yo me acuerdo que tenía una novia que estaba a la par de la casa. Y entonces, en una ocasión me dice, mira, lo que él no compró eran los motores. Ujú. Tenía un motor de combustión que nos servía para un molino. Entonces me dice, lo voy a reparar y quiero que vengas y que te fijes cómo es, porque esto va a ser tuyo cuando yo me muera. Ujú. Está bien. Pero yo dije, mientras él se prepara, voy rapidito allá con mi novia. Cuando regresé de ver a mi novia, que según yo habían sido 5 minutos, no creo que fueron 2 horas, porque ahora, ¿para qué amigos? Ya lo terminé. Ah, Ya lo terminé. lástima que no, Sí. no tuvo esa. Y entonces, mira, lo que sí tenía mi papá es que era una persona muy determinada, no lo detenía nada. Ujú. No lo detenía nada. Cuando lamentablemente mi padre falleció, la empresa la había dejado ya bastante encaminada, pero me encuentro que tenía un montón de proyectos en marcha que no sabía qué hacer con ellos. Entonces empecé a pensar como mi papá pensaba. Mm. Y logré poco a poco irme involucrando y hasta la fecha nosotros fabricamos nuestra propia maquinaria. O sea, Ok. más o menos, ¿cuántos años tenía usted cuando fallece su papá? Cuando mi papá falleció yo tenía 23 años. Hasta joven. joven también. ¿Y 23 años. cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el hacerte cargo de algo tan grande? Porque al final ese era el sustento familiar, ¿no? Sí, ¿Y cuántos? Yo, digamos, también, tú sabes la historia, pero digamos nosotros no. ¿Cuántos hermanos eran? 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. Y usted era el mayor. Yo soy el tercero. Ah, ok. Resulta, mi hermano mayor se fue a Estados Unidos Ah, ok. y mis 2 hermanas se casaron y me quedé yo solo con mi papá.
Entonces, Ok, por eso, por me eso decía, fue que usted se necesito que vos estés atento a esto porque vos vas a quedarte con esto. O sea que ninguno de los otros se involucraron en la fábrica como tú. Ya cuando ya se casaron, no. Pero mientras estuvo en el proceso de Cuando todos eran consolidar la patojitos. empresa, todos participamos. Porque cuando se fueron, Todos. solo quedó usted. Sí, ya solo quedó. Y entonces ya era como lo que decía Ya cuando María. falleció mi papá, empecé a pensar como él. Y ¿Cómo fue ese proceso? seguí la misma dinámica. Él tenía un amigo que tenía una venta de chatarra. Compraba chatarra, pero en la chatarra llegan piezas tan buenas que ellos apartaban lo que podía servir. Y entonces yo empecé a comprar y empecé a hacer mi maquinaria. Empecé a meterme a hacer proyectos. Aprendí a soldar. Sí, pues. Empecé a soldar, empecé a hacer máquinas tan grandes y no me funcionaban. A usted no. Mira, hice muchas máquinas que no me funcionaron. Algunas me funcionaron. Pero con esas que me funcionaron fui perfeccionando y nunca fue una pérdida de tiempo, sino que aprendí. Sí, no era que precisamente lo que dice, no perdió tiempo, sino que Ganó adquirió conocimiento. experiencia, ajá, conocimiento y experiencia para poder hacerlo. Entonces, pasa de que ya no está su papá en la empresa, ¿usted decide seguir la línea de los yesos o trata eventualmente de No. decir, bueno, vamos a hacer algo distinto? Sigo con lo mismo. En ese tiempo ya mi papá había incursionado en otro tipo de moldes. Los moldes para yesos es una historia aparte. Mi tío Goyo, que lamentablemente falleció en una circunstancia que fue muy crítica, él le traía epoxi. Él trabajaba en una empresa de Estados Unidos que fabricaban, dentro de lo que ellos hacían, epoxis. Y él le trajo epoxis y él con eso empezó a hacer moldes donde empezamos ya a tener una variante y una producción más fuerte. Con el tiempo se fue modificando, que eso es una larga historia, pero se incursionó en buenos moldes y empezamos a vender al Ministerio de Educación. O sea, estábamos muy bien posicionados en el mercado. Cuando él falleció, mi problema fue que yo tuve que hacerme cargo e ir a esas entidades, y como era tan jovencito, Sí, pues. entonces me dije, me voy a dejar el bigote, el poco bigote que me salía en ese tiempo, para que me dieran un poco más, porque no, es que estaba muy Para que se lo vieran más Sí, mayor. ¿verdad? Sí. 23, 24 23, años. 24, 20, 23 así años, estás. acabé de cumplir 24 cuando él falleció. 23, Sí. casi Mi 24. papá falleció a raíz del terremoto. Él, Ok. Mira, algo que mi papá tenía era un hombre de servicio. Desde que nosotros nos instalamos ahí en Jocotales, habían pocas casas, y como él tenía vehículo, él llevaba a todas las mujeres que estaban embarazadas a los hospitales. Casi que las tenía que atender en el camino, y cualquier enfermo y cualquier necesidad. Mi papá era un hombre de servicio, ¿me entendés? Y en ese andar, cuando fue el terremoto, sacó a su familia porque se cayeron las casas y las de puso a adobe, salvo, ajá. pero salió sin camisa y estuvo hasta el amanecer, que después de ayudar a todo el vecindario, porque todas las casas se cayeron. Entonces eso le produjo un resfrío que en los pocos días se convirtió en una neumonía, y eso Sí, fue lo ahí. que se lo Sí, llevó. pues. Ah, la gran Sí, puchica, eso o se sea, lo fue llevó. bien rápido entonces. Sí, fue muy rápido. Y Él- despuesito del terremoto. Fíjate que el terremoto fue el 4 y él falleció el 16. Sí, pues, Sí, pues, 12 días. y ustedes, y la casa de ustedes, ¿cómo quedó Se después de...? derrumbó toda la casa. ¿Cómo se es que derrumbó. eran O las sea casas que- de adobe esas? Sí, pero o sea que ustedes se quedaron sin casa Nos quedamos sin casa. y al poco tiempo murió tu papá. Sí, o sea que muriendo mi papá, nos tocó, me tocó. Bueno, porque en ese entonces sus hermanos ya no estaban. No, ya no estaba en la Solo casa. tú estabas con tía Cristi. ¿Quién? Solo tú estabas con tía Cristi. Sí, y con Claudia, mi sobrina. Ah, sí, pues. Entonces hicimos unas champas, construí una casa de madera Ok. dentro del patio de la casa, y ahí estuve viviendo mucho tiempo mientras seguí trabajando, y con los pocos recursos diseñé la casa que actualmente está y reconstruimos la Y ahí casa. se mantiene. Ahí se mantiene Ah, todavía. eso está Esa bueno. casa y ahora la rentamos, ¿ves? Sí, Ya pues. vivimos en otro lado. Entonces la empresa fue creciendo y creciendo de tal manera que ella nos dio para eso, para que yo me independizara. Bueno, te voy a decir, hay una anécdota que ustedes hacen, hay una observación ahí, que algo que haya tenido un punto de inflexión, ¿verdad? Algo que haya Ajá, sido muy determinante. Y como todo joven, ustedes saben que uno mujeriego y no es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Llegó un momento en que decidí arreglar mi vida, entonces ya emparejarme. Y dentro de eso, no sé hablar de religión, pero estando ya en ese andar, alguien me dice, ¿estás diezmando? ¿Diezmando? ¿Y qué es diezmar? Entonces me dice, no, es que usted hay que dar un diezmo, la escritura dice que hay que diezmar. Ay, dije yo,
y apenas alcanzo para pagar las planillas. Para pagarme, para yo vivir. Y entonces no, dije, no, yo no De voy a Monkey no diezmar. estén hablando. Abundando un poco más en eso, que de repente se me ponía por ahí, dije, bueno, si hay que diezmar, voy a diezmar. Y empecé a diezmar, fíjate. Quiero hacer una observación también. El tipo de hornos que nosotros teníamos en ese tiempo era un horno que solo aceptaba piedrín como de 3/4 lo más, o un poco más, 1 pulgada. Y lo demás era desperdicio. De esa media para abajo era desperdicio. Lo sacábamos a tirar a las calles porque no había asfalto, sino que llovía y estábamos en una pendiente y entonces íbamos a rellenar constantemente las calles con eso. Acumulamos tanto que en un área que dedicamos para depositarlo llegaba a topar al techo. Ya no teníamos dónde poner. Entonces a veces agarraba una semana con mi personal a ir a tirar en carretas todo ese producto. Entonces cuando yo decido diezmar, con el dolor de mi corazón, porque es que no teníamos, no había empiezo dinero. a diezmar. Pero van a ver, como a los 15 días viene un vendedor, el que nos vendía la cajita de cartón para envasar la barra de yeso. Llega y me dice, Jorge, ya no estoy trabajando allá. Y se llamaba Jorge también, Jorge Jordán. Ya no estoy trabajando en la empresa donde hacíamos el cartón. Ahora estoy con una empresa agroindustrial que se dedica al melón, lo que estábamos platicando. Y vengo con usted porque ellos necesitan yeso para abono, como complemento, porque eso, el azufre que tiene el yeso más el calcio es apropiado para el melón. Qué interesante, no sabía Para todas el las uso de aplicaciones agricultura. del yeso. Y Pues como la cal, supongo, Sí, ¿no? solo que cada uno tiene sus propiedades. Okay. Y me dice, fíjese que ellos quieren ver si alguien les puede proveer de eso. ¿Usted tendrá? Sí, le dije, tengo. ¿Me podrán dar una bolsa de 50 libras? Ahorita se la preparo, con mucha muela de esos 50 libras. Y se las cocimos, se la dimos. A la semana viene y me dice, Jorge, ¿quieren 250 quintales de ese material? ¡A la Oh, jara! ¡Qué bendición! Digo yo. Y empiezo a agarrar de ese material, le despachamos. A la semana viene don Jorge, pero ahora quieren 500 quintales. Sí le estaban dando. Llegó el momento en que el Ya desperdicio se acabó y empiezo a comprar piedras solo para moler para esto. Solo prácticamente empezó a comprar desperdicio para moler. Sí, y entonces vas a ver, yo empecé a trabajar y trabajé por muchos años así, pero yo no me percaté que eso fue una bendición, porque yo di y el Señor me dio de la basura, de lo que nosotros del desperdicio. Sí, Y hasta la fecha no dejamos de producir ese producto. O sea que ustedes mantienen eso. Mira, ahora el rubro más fuerte de nosotros es toda la pulverización de minerales para agricultura. Eso llegó a ocupar el principal producto para ingenios y para lo más vendible para nosotros. ¿Sí? Ok, Sí, o sea plano. que entonces ustedes ya le dieron ese como giro que empezaron como para figuritas religiosas y las imágenes o alcancías y ahora ya están pues Sí, en el y seguimos negocio produciendo y seguimos produciendo una cantidad bastante fuerte de lo que es el yeso para esos fines, para figurillas, para alcancías, para Molduras de yeso y esculturas. todo eso. Molduras de yeso y esas molduras de cosas. yeso también, para introducidos de paredes también. Qué Sí, interesante. sí, en vez de usar cal, ahora usan yeso también. Eso sí. Sí, y bueno, algo que les va a sorprender. Nuestros mejores clientes son los cueteros. Cohetes. de los para Navidad y eso. ¿Por Sí, qué? porque ellos hacen mucho artículo. El molde. No. Bueno, por ejemplo, tienen un pirotécnico que es como una gota, como una gotita, que lo tiran o la cosa es que explota. Ajá. Entonces eso lo hacen con yeso. ¿Cómo? Sí, pues, ¿cómo? O sea como que los chiltepitos. Para que te des una idea, sí, como chiltepitos. Ok. Ellos, Está hecho con yeso. Como hacen esto es que hacen grandes bandejas, echan el yeso ahí y han puesto ya todas las mechas, pero una cantidad Con de su mechas. pólvora y todo. Y entonces lo sumergen ahí y lo jalan, entonces ya le queda una gota. Lo hacen como 3 veces y ya queda el diseñito de una gota que es el chiltepito. Ok. Pero sabes que es interesante. increíble. Sí, Nuestros hay mejores- tanto de yeso con que no razón, sé. como cuando después de que sí queda la gotita, sí queda. Sí, son los clientes más fuertes que tenemos para Sí, el de yeso. plano, porque es lo que para más el yeso se vende calcinado. también. ¿Cómo? Es lo que más se vende también para Navidad. Sí, el sí, es chiltepito. increíble. Son 3 o 4 veces al año que lo usan, pero suficiente, Yo ¿verdad? justamente porque, o sea, cuando a mí me dicen yeso, honestamente, lo primero que uno piensa cuando piensa en yeso es en, me quebré un brazo, ¿va? O Sí. sea, pero luego uno dice, bueno, sí, los yesos, las figuras que están hechos de yeso, el yeso para los pizarrones, pero no sabía yo, o bueno, realmente, Tiene muchos usos. justamente,
todos los usos que se le dan, esto de por ejemplo, lo de agricultura o lo de los cohetes, así, fuegos pirotécnicos. Sí, una de las cosas que es importante no perder de vista es que el dar es algo tan importante, ¿verdad? Dando es como recibimos, ¿verdad? Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando fue el terremoto, había tanta gente quebrada en los hospitales, ¿verdad? Y nosotros lo único que teníamos en existencia era como 6 quintales. Y nos pusimos de acuerdo con mi papá, y llevémonos a los hospitales para que lo usen. Entonces, de lo poco que teníamos, lo o sea damos, que ¿no? también, o sea, Me o imagino sea, yo que también al área de salud. Y es que eso pregunto yo de mi ignorancia. O sea, que el yeso que ustedes hacen, o ustedes también trabajan yeso como... No lo estoy trabajando profesamente para eso, pero sí se puede usar. Sí se porque puede usar ahora para hay eso. técnicas que ya no usan. Antes ponían la venda, le echaban el yeso, la Ajá, doblaban y y te lo aplicaban. vendaban. Entonces ya lo mojaban. Ahora hay técnicas superiores, ¿verdad? Viene un yeso plástico, por ejemplo. Ah, ok. Solo lo agarras así, pero bueno, no pesa y tiene una dureza mucho mejor que la del yeso. Pero ¿verdad? sí podría decir que era... O sea, sí es algo que sí se... Sí, de hecho vendimos mucho tiempo para eso. Pero hay un momento donde fue desplazado por esos nuevos Sí, métodos, ha ¿verdad? evolucionado. ¿Y Ya cómo, era. cómo han hecho ustedes como para ir cambiando? Porque ustedes han tenido muchos retos conforme han pasado los años. Porque, digamos, al principio se utilizaba la barrita de yeso para escribir en los pizarrones y en las escuelas, supongo yo, que era donde había más pedidos sí, para sí. eso. Y después fue intercambiado por el tema de los marcadores Ajá. que con pizarrón, ¿verdad? Con el tema del yeso, de repente ya no utilizaron eso, sino que ahora es algo ya hecho sintéticamente. Fíjate que cuando surgió ese cambio, Ujú. pues nosotros dijimos, se viene abajo el yeso. Pero pues que no ha bajado la venta del yeso. Para pizarrones. ¿Sí? ¿En serio? No, sí, sigue vendiéndose. Yo recuerdo cuando era pequeño, así en mi primaria, sí usé, y el pizarrón era verde y los yesos así de Ujú. colores y todo. Y sí recuerdo haber usado y recuerdo haber estado en esa transición, tal vez 2003 o 2004, cuando ya todo, por lo menos donde yo estudiaba, ya todos los pizarrones Eran de- Y yo recuerdo cuando yo era niño en primaria, teníamos los pizarrones verdes con y agarras yeso. el yesito y se lo tiras al compañero. Ah, sí, ¿no? Totalmente. Pero que miraba que los de secundaria ya tenían el pizarrón así de blanco y de con marcador. Y con Con marcador. marcador. Y solo eran, pero poco a poco empezaron así y luego ya no teníamos yeso, Sí, ¿va? sí. Solo la universidad creo que sí mantiene el pizarrón así, las universidades sí tienen esos. Sí, entonces no ha bajado la venta, ¿sabes? Siempre seguimos produciéndolo. Por supuesto que no producimos en las cantidades que antes producíamos, porque antes el gobierno compraba para todo el Ministerio de Educación. Sí, pues. Ah, la gran, hasta el gobierno. Ahora ya no, ellos ya descartaron eso. Entonces, como que tienen partidas para cada instituto, cada colegio, y entonces ya bajó, pero las librerías siempre nos compran porque hay mucha gente que lo sigue usando. Interesante. Siempre se sigue vendiendo. Pues es increíble, pero Interesante. es un negocio familiar Ajá. que ha sido bendecido. Nunca, yo he hecho gráficas y las gráficas nunca han dejado de ir en estado ascendente. Nunca ha bajado, Interesante. nunca hemos encontrado que haya un poquito bajón, ¿no? Pero, es una bendición. pero, ¿qué diría usted entonces? Porque eso está muy bueno. O sea, no cualquiera puede decir, bueno, tenemos este negocio que siempre ha ido para arriba. Nosotros, si le contáramos las veces que hemos ido para abajo entre nosotros tres también. Ya hemos contado en otros episodios, en un podcast, creo que fue en el 2020, hubo un mes que, bueno, nunca hemos tenido deuda, por lo menos. Pero ese mes, o sea, no facturamos nada. O sea, no ganamos, nos fuimos a cero. Recuerdo yo, fue en pandemia. Sí. Pero, ¿qué diría usted? Porque eso está muy bueno, que les haya ido muy bien, que se ha mantenido ya, ¿qué? 50 años tal vez de ese negocio. Un poquito más de 50, como unos 60 años ya. Pero ¿qué diría? O por lo menos desde el momento en el que usted se quedó, ¿qué habrá sido como un obstáculo? Algo que usted haya dicho, bueno, ahorita sí está complicado, o algo que le haya tocado decir, bueno, vamos a tener que salir adelante con esto. Obviamente nos ha dicho que, bueno, pensaron que cuando se pusieron las pizarras así con marcador ya no era necesario el yeso, ustedes pensaron, pero se mantuvo, menos mal. Algo que haya dicho usted, bueno, este sí es un momento Que nos vamos a encontrar. Bien, ya estando en el asunto de los productos agrícolas, surgieron empresas como por ejemplo Agronza, que es una subsidiaria de Cementos Progreso. Vieron que el asunto en la agricultura iba muy bien, que ellos empezaron a poner maquinaria muy buena, trajeron equipo de afuera porque ellos sí tienen el potencial, y en ese momento sí dije, vamos a vernos en problemas. Nosotros le suministramos a una empresa todo el producto. Ellos distribuyen a nivel
centroamericano y fuera de Centroamérica, Haití, República Dominicana. Y entonces ellos, en su momento les dije, vamos a tener problemas porque surgió una competencia muy fuerte. Y me dice un ingeniero, don Jorge, no se preocupe, ellos podrán ser muy grandes, me dijo, pero ellos no pueden bajar precios, podrán mantener un tiempo el precio bajo para quitar competencias, pero nosotros estamos preparados. No se preocupe, vamos a seguir adelante. Y sí, fue un momento que sí dudé de que íbamos a ser desplazados, pero no hemos sido desplazados. Seguimos trabajando. Tenemos el beneficio de esta empresa que te digo. Ellos hacen la labor de ventas, nosotros solo producimos. Creo que mejor, creo que más fácil. Sí, Ustedes se dediquen tenemos clientes aparte nosotros, pero lo más fuerte son ellos y ellos hacen la labor de ventas. Nosotros lo único que hacemos es producirlo, ellos llevan sus camiones. Excelente. Sí, pues. Así más rico. A mí me gustaría así como, mira, hacerte esto. Y alguien más lo vendió. Sí. Sí. Pero fíjate que es algo que quiero dejar yo muy, muy claro, es esto. El mérito, yo siempre se lo doy a mi padre porque fue una persona muy emprendedora. Totalmente. Y mis hermanos, nadie se hizo para atrás en su momento, todos cooperamos. A mí me tocó la chibolita, como quien dicen, pero fue una bendición. Pude sacar adelante el compromiso con mi madre, que pues quiere que no, las enfermedades no faltan. Claro. Tuve mi hogar, todo se pudo sacar. No tuvimos contratiempos, para eso fue una bendición, ¿me entiendes? Pero todos contribuimos para eso, ¿verdad? Y ahora, porque usted comentaba, bueno, sus otros hermanos se fueron, pues siguieron con su vida y todo, ¿verdad? Eventualmente trabajaron. Y este es un negocio familiar que usted pues mantuvo la idea de su padre. Pero ahora, ¿cuántas más personas de la familia están involucrados? ¿O solo sigue siendo usted? O... Casi todos. Casi todos están involucrados. Mira, esa es una bendición. Incluso estuve en un tiempo involucrado el papá de Marita. Una persona que me apoyó como no tenés idea. Yo siempre tuve la idea de decir, yo necesito a Maco aquí porque Maco es muy inteligente, es una persona muy capaz. Y el tiempo que estuvo con nosotros allá fue de mucho apoyo, ¿me entendés? Sí, igual pues tu papá, él es muy práctico, él sabe hacer todo. Muy inteligente. Sí, no, también, sí, totalmente. ¿no? Sí, él no hay nada que no pueda hacer. Sí, eso sí es cierto. Ahí les vamos a contar historias de él después, eventualmente. Sí. Fíjate que mi hermano que emigró a Estados Unidos le fue muy bien porque puso una empresa de trailers, de reparación de trailers. Y tenía un predio para tener más de 30 trailers allá adentro. O sea, fue una empresa exitosa. Algunas veces lo fui a visitar y algo que me gustó mucho de ellos es que no había nada que los detuviera en las reparaciones. Habían situaciones tan difíciles que decía, esto sí no se va a poder hacer. ¿Por qué no me decía? ¿Sabes que cuando encontramos un problema así de difícil, nos ponemos a pensar como el fabricante? Y si él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y tenemos un lema aquí con un primo nuestro, que hay 1000 formas de hacer un proyecto, cualquier situación. Es cuestión de que encontremos la mejor. Y se ponían de acuerdo y en equipo lograban realizarlo. Eso mismo he implantado yo en la fábrica. Cuando tenemos un proyecto, yo que soy el que concibo las ideas, las plasmo malamente en un papel, mi hijo me las perfecciona y se las traslado a los muchachos. Y cuando vamos a hacer una maquinaria, un proyecto, lo primero que les digo es que esto es lo que yo quiero. ¿Lo entendieron? Sí. Pero si ustedes encuentran que lo podemos mejorar, háganmelo saber. Y estamos abiertos porque hay algo que no debe dejarnos por un lado. En la multitud de consejeros está la sabiduría. No todo lo tiene que saber uno. Tienes que rodearte de gente capaz. Cuando agarré la empresa dije, yo no sé nada de contabilidad, pero ¿qué tengo que saber de contabilidad si hay quien se dedicó a aprender contabilidad? Exacto. Entonces, solo me aprendí a ver ciertos resultados, ciertos parámetros que me sirven a mí para ver si vamos bien o mal. Entonces, no tengo que saber contabilidad. Tengo que saber encontrar la persona adecuada para que sí, usted tiene que saber hacer lo que sabe hacer y saber escoger personas. Claro, correcto. Eso. Sí. Sí, por ejemplo, nosotros, a pesar de que los tres somos diseñadores, no hacemos lo mismo, ¿verdad? No. Y Cada creo quien que tiene su área de expertise. Ajá, y creo que al final de cuentas eso es lo que... Porque cuando tenemos que hacer un logotipo, ¿verdad? Y que precisamente ahorita nos hemos estado rompiendo la cabeza con uno, pero... No es nuestra culpa. Sí, no es nuestra culpa, pero casi, Rosy, tú te encargas. Y nosotros más o menos como que la apoyamos y todo, pero ella es la que se encarga bajo fotografía y también así se encarga. Entonces así nos vamos. Si alguien tiene que hablar muchas tonteras, soy yo. Sí. Pues fíjate que qué interesante, ¿verdad? Entonces, con el tiempo entendí yo, fíjate que
yo no había asociado el diezmo con la bendición que empecé a recibir. Hasta que un amigo una vez me dice, ¿ya te diste cuenta? Me dijo, porque le conté yo a que cuando empecé a diezmar, que no sabía yo. Y como el testimonio me dijo, mira, ahí te bendijo el Señor. Y sabes que no me percaté yo hasta muchos años después. Que había que usted lo seguía haciendo sin como percatarse de la situación. Ajá. O sea, usted lo hizo desde el momento en que su amigo le dijo... Sí. Y cuando yo lo entendí, ¿me entendés? Entonces, bueno, lo que entiendo es que también no es la capacidad de Dios, sino que es la bendición que recibe de ahí arriba. Tío, Básico. y ¿cuál ha sido la motivación de vida que tú has tenido con respecto al crecimiento de la fábrica? Porque yo, de lo que te conozco y podría decir, la verdad es que, y me siento tan honrada de tenerte y poder platicar contigo sobre esto, pero yo he visto que tú eres una persona desinteresada en muchas cuestiones. Muchas cosas las haces por amor y por pasión, más que por el tema económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a ti te ha llevado a que o sea, qué has creído tú que ha hecho que tu empresa evolucione a tal punto de estar en donde está ahorita? Porque, digamos, lo económico miro que no es, ¿verdad? ¿Qué crees tú que es? Mira, es la satisfacción de ver realizado una familia que ha salido adelante. Algo que comentábamos con mi esposa, que lamentablemente no la tengo hace 9 meses. Me decía ella, Jorge, ¿te has dado cuenta que nosotros no hemos tenido problemas económicos? Mira, es una bendición. Es cierto. Es una bendición. Entonces le digo, lo importante es que sigamos con esa misma dinámica. Tú dices el ayudar, no es porque uno sea especial, sino que es parte de lo que uno tiene que hacer. Uno recibe, tiene que dar. Y algo que yo he tenido es eso. Veo una necesidad, alguien que viene y me plantea un problema, y yo veo que es algo que es de dinero, se los doy. Y mi esposa me decía, Jorge, te están engañando. Sí, es probable que me estén engañando, le decía yo. Pero yo no voy a perder nada porque le di lo que podía darle. No voy a perder nada. Ojalá y sea cierto. Muchas veces era una necesidad real y muchas veces era una farsa. Pero eso no te afecta en nada. No te afecta en nada. Y entonces al final sigo queda esa dinámica. ¿Usted qué hizo? Y si algo te produce una satisfacción fantástica es eso, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las cosas que hago, mi hija, es eso, en lo que puedo apoyar, ¿me entiendes? Pero desinteresadamente, ¿ves? Claro. No con justamente un interés de, bueno, le voy a dar, pero para que después... Pero que me apasiona el trabajo, me apasiona. Sí, Estábamos sí le gusta. en la casa y yo estaba así, Jorge, salí de la fábrica, me decía. Porque los proyectos siempre los tengo adelante, siempre termino uno, voy tras otro, y eso es algo que me apasiona. Llegó el sábado, llegó el viernes, se me acabó la semana. Estoy el domingo y ya no veo las horas para empezar a trabajar, ¿no? Eso sí es cierto, es algo así como de si le dieran un premio a alguien por, o sea, si a usted le fueran a dar un premio por ser el más chambeador, usted no iría a recibir el premio porque estaría chambeando. Sí. ¿Sabes qué me decía mi esposa? Mira, Jorge, no vayas a trabajar ahora. A veces iba a trabajar domingo, ¿no? Sí, porque es necesario cuando hay una máquina de no, totalmente. Hay veces que no. Y me decía, mira, Jorge, yo pedí a un hombre trabajador, pero no tanto. Que no trabajes tanto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era muy chiquitita, yo admiraba mucho a mi tío porque él sabía muchas cosas. Es que era impresionante la cantidad de información que tu cerebro puede guardar, la verdad. Yo estoy súper admirada de eso. Gracias, Me gustaría que nos dijeras a qué grado llegaste, porque para mí es un súper orgullo, de verdad, te puedo decir, porque yo lo sé. Pero es que es increíble porque no todo se remonta al tema de grado académico. Muchas cosas es con tema de lecciones de vida, ¿verdad? Y en tu caso yo creo que has aprendido tantas cosas en tu vida que eso ha hecho que tú evoluciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué grado te quedaste y por qué es que sabes tantas cosas? O sea, ¿qué es lo que te hizo pues esas ganas de pues solo de saber? Eso de saber hacer máquina. ¿Cómo? Gracias. Fíjate, mi hija, que mi mamá era de mucho leer y me transmitió eso. Yo decía, ¿cómo es que mi mamá lee eso? Esas letritas. Mi papá le gustaba leer las de Estefanía, de vaqueros. ¿Cómo es que mi papá lee eso? Cosas de los niños. ¿Para qué quise, mi hija? Leí una y me pegó la gran picada que me leí todas las que tenía mi papá y seguí comprando. Mi mamá también leía muchas selecciones. Ajá. Y entonces he leído un poco, mi hija. En lo personal no creo saber mucho, pero sí un poco de cada cosa. Me ha gustado entrar en cualquiera. Cualquiera que me oye hablar de arqueología dice que yo soy arqueólogo. Pareciera, antes del podcast estamos hablando de arqueología. De paleontología, creen que yo soy un paleontólogo. Sí.
Y hablamos porque de a usted le medicina, gusta. creen que soy médico. Entonces, un poco domino, pero Pero porque le gusta leer. cosas muy superficiales, ¿entendés? Pero es algo que se va dando, algo que vas aprendiendo de la vida un poco. No es que usted lo haya estudiado. No, yo llegué a tercero básico. Tercero ok. básico. No que hizo carrera. Yo quería estudiar agronomía y tras eso iba. Pero falleció mi papá, entonces dejé los estudios y me dediqué a la empresa, ¿verdad? Y ha sido una Interesante. bendición la empresa, ha sido una bendición. Interesante. He aprendido mucho, me he cuidado con muchas personas de las cuales he aprendido mucho. Mira, al final siempre terminó en el lado de agronomía, quiera que no. más Sí. que bien. qué me curioso. relaciono con todo eso, ¿sabes? Al final de Le hice una cuentas. broma a mi hermana una vez. Fuimos a ella a Zacapa, Ajá. estaban Qué frío, arando ¿eh? un campo. Simón. Estaban arando, mi hermana que vive en Estados Unidos, y estaban arando el campo y las garzas andaban detrás agarrando los insectos que Sí, pues, quedan a que- remover que la es- tierra. ajá, ajá. Pero era una cantidad de garzas. Y me dice, Jorge, ¿qué es eso que están haciendo ahí? Están sembrando garzas, le digo. ¿Se siembran las garzas? Me dice. Sí, le digo. Y dice, Claro. ¿cómo puede ser? No, es una broma, mira cómo va a ser. Es una broma, están arando para sembrar algo, pero a la vez dice la broma. Ahora ya saben que en Zacapa se siembran garzas. Eso me recuerda a una historia. Uy, perdón. Ay, sí. Eso me recuerda a una historia que teníamos una amiga en el colegio que todo lo que le decíamos se lo creía. Emily Ciani. Saludo. Entonces, ella siempre. Y una vez llega un amigo a decirme: Mira, ya te diste cuenta que todo lo que le decimos a Emily se lo cree. Siempre que le decís algo, ella es: ¿En serio? ¿Vas a hacer la prueba? Me dice. Entonces llega y le dice: Mira, Emily, te voy a. Fíjate que el fin de semana pasado no dormí porque me la pasé todo el día sembrando un árbol de queso en mi casa. ¿En serio? Sí, y salen los quesos así. De las ramas cae el queso! Sí, sí. Y ella se lo creyó así No puede también. ser. Eso me recuerda. Eso. La baboseamos. A la fecha de hoy no sabes, no sé si sigue creyendo que hay un árbol de queso en la casa Creería yo que no. en la casa de Y Cristian. quiero creer que no. Quiero Pero creer ya que que- ya. En la, en la vida suceden tantas cosas, ¿verdad? Yo he tenido algunas experiencias que yo las considero fortuitas, cosas de suertes, nada que Jorge sea especial, pero como me han visto en ciertas cosas, creen que Jorge es extraordinario y les soy honesto, no. La primera experiencia que tuve yo que fue algo sobresaliente fue, aprendí a jugar ajedrez viendo que le estaban enseñando a un amigo. Ujú. Y no entendía él nada, entonces ya empiezo yo de chute a decir, no, hombre, el caballo es en L, el alfil es en diagonal. Y no entendía, tanto que le estaba enseñando, que era amigo mío, también le dice, sentémonos, juguemos una para que vean cómo es. Yo no sé jugar. ¿Cómo que no sabe jugar y lo está diciendo? Yo estoy repitiendo lo que usted está diciendo. No, siéntese, usted puede. Ahí empecé a jugar ajedrez. Ahí empecé a jugar y estuve jugando con él como unos 6 meses. Ah, Todos wow. los días, me gustó. Y te voy a ser honesto, no fui muy bueno para crear jugadas muy prolongadas, sino que ahí sobre la marcha. En una ocasión llegó a la casa de mi esposa un maestro que le daba clases a Eliseo. Ujú. Y él, cuando lo vio, le dije, vos sos el subcampeón de Guatemala, yo te vi en la prensa. Sí, me dijo, pero yo realmente me llevé el primer lugar, me lo quitaron, me dijo. Jorge se llamaba también. ¿Vos? Ah, solo Jorge, ahí por todos Y lados. me dice, y él que salió a la plática del ajedrez porque yo tenía una pieza un tablero de madera muy bien labrado y el maestro me había hecho las piezas. ¿Y tenés ajedrez? Y jugás un poco, le dije yo. Y después de que le comenté eso, que lo había visto, me dice, él me dijo, juguemos una partida, vaya, juguémosla. Hija, empezamos a jugar. Es un maestro de aquellos que juegan simultáneas. Ah, que juegan varias. Y entonces yo pues sí meditaba mis movimientos. Y ya cuando íbamos adelante me doy cuenta que lo tengo en un jaque, ya para ponerle un jaque. Pero digo, si le pongo el jaque, me pierdo la oportunidad de ponerle un mate. Ujú. Y digo, no pierdo nada. Entonces hago otro movimiento para asegurar el mate. Y cuando llega el momento digo, ¿cómo es posible que no se dio cuenta él? Es un maestro. Ajá. Y entonces digo, ¿será posible? Vuelvo a analizarlo, digo, no tiene para dónde. Mate, le dice. Y se rió, fíjate. Pero inmediatamente se dio cuenta que era un mate. Ujú. Tiró todas las piezas, echémonos la otra, me dijo. Fíjate, le dije que tengo un compromiso que ya no me da tiempo. En otra ocasión, Ya me tengo. Ahora le ganó al... ese hombre se moría. Mira, que es que ya me pegaba. Porque dije, echemos la otra, me decía, ya no. Dije, la otra me Sí, ahí consigue, mejor ¿no? usted irse ahí. Ya con permiso. Pues ya mira, me me voy. sucedió algo que cualquiera diría que Jorge es un genio. No, hombre. Pero yo sé que no. Luego jugué con mi yerno, con Josué, 4 partidas. Le gané las 4, mija, pero las 4 sufrí como no tenés idea. Ah, pero Me llegué a por tensar. fuera usted se ve tranquilo. Aparentemente, pero en la 4 dije, vos ya no juego, no me siento bien.
he pensado tanto. Ya no. Mira, pues, pero son circunstancias que yo sé que no soy bueno en el ajedrez, sino que suerte. Pero, por ejemplo, en una ocasión, mira, una cosa tan bonita, ¿no? Fuimos a una reunión en la costa y en esa finca tenían una cancha y empezamos a jugar. Jamás he jugado básquet. Ahí está. Va. Ah, básquet. Vos sí soy bueno para el 4 básquet. partidos de Yo jugué básquet. Jamás soy bueno para el básquet. Nunca había jugado. Entonces, Te va a ganar quise 4 veces Hoy y sí. ya me quise voy a jugar ir. con ellos, pero me cansé demasiado que no. Pero como siempre andaba con mi pana Sonic, le digo a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Filmame, le digo, les voy a enseñar cómo se juega el básquet. Y me puse frente a donde lanzas. Sí. Y me puse, El y tiro libre. me di la vuelta, fíjate, ¡pa! Y adentro. ¡A la casa! Bueno, para que vean que no es de chiripazo. Filmame otro, mijo, y vuelvo a hacer las dos cosas. Oh. Y claro, ahí lo tengo filmado. Pero no es que sea bueno, entonces sino es suerte. Solo es la pura suerte. Usted Entonces, está en el pero lugar exacto, cualquiera en que el me momento mira exacto. dice, cuidadito con él. Nada, Aquel cuidadito. juega básquet de Sí, saber pues, cómo está. don Es un Jorge. grillo con su... Yo no puedo hacer eso. Don Jorge es lo contrario a Luigi. Ah, sí, tuvimos otro invitado. Usted todo con suerte. El invitado que tuvimos hace una semana pasada, él es todo con mala suerte. Mala O sea, suerte. a él es al revés, sí. ¿Sabes O sea, que en otra los ocasión opuestos. mi hijo compró una pistola de balines, pero de alta potencia, con aquel CO2? Ah, sí, pues así, el Y aire luego, pues, comprimido. era con mira telescópica. Y en una noche estábamos haciendo carne. Y al final poníamos una moneda de un quetzal. Y hasta los nietos, con el láser, ¡pum!, le pegaban a la monedita. Y entonces, de noche, y les digo, así que no les pega. Así se blanquea, les digo. Agarro la moneda y la tiro para Y le arriba. pega. Y cayó y corre José, mi nieto, recuerda. No le pegaste, me dijo, quiero ver. En el canto estaba derretido el plomo, mija. ¿En el canto? En el canto de la moneda la- estaba derretido. En medio. En, En ah, el centro. O sea, digamos, la En- moneda queda así, digamos, en medio. Ajá, Ajá. en la parte donde está el filo. sí. En esa parte. Ahí le pegó a la... Pero, vos entendés, es una casualidad, ¿verdad? Sí, y ese puchi, Mire, usted sí tiene... es una casualidad, pero es una Eso- o como sea, el eso ya mini. está- Eso Mira, ya está algo, raro. algo me ha favorecido para las casualidades. En una ocasión hice una horqueta para una onda porque me encantó cazar. Ya no cazo, por supuesto. Ujú. Me encantó cazar, ahora ya no. Ahora protejo la naturaleza. Entonces hice una horqueta tan bonita que le hice en la empuñadura de mi mano y este dedo. Y entonces fuimos a un balneario que se llamaba, porque parece que ya no existe, Barranco Colorado, ahí por Río Hondo. Ya. Entonces veo yo que hay una cantidad de mangos de racimo y estoy por bajar unos, pero había mucha gente, todavía era muy temprano. Dije, no, puedo ganar a alguien. Pero en eso vi a tres muchachitos que venían con sus ondas. Iban, pero así como que iban a trabajar. ¿A dónde vamos, mucha? Vamos a tirarle unas tortolitas. Digo. Los acompaño. Véngase pues. Y me fui con ellos. Al subir el barranco, me dice, cállese, porque aquí están. ¿En dónde? Le digo, es que ahí están en el nido, me dijo. ¿Cómo les van a tirar a las aves en el nido, muchachos? No, les dije, no, lo siento mucho. Ahí en el nido, ¿no? Y ahí estaba la torta. Ahí está. No le van a tirar. Y les aconsejé, va. Usted está bien que casen, pero las aves que andan volando, pero en un nido jamás hagan eso. Y entonces, no hay otro lugar donde podemos ir a tirar. Y dice, ahí está el campo. A veces ahí vamos al campo. Llegamos al campo y no había ni una tortolita, ni un ave. Pero en arrolló la onda y ¡pum! Le tiró a la portería y le pegué. ¡Pay! Y dice el niño, ahora tiene pulsito, ¿va? Alguito, le digo. Y le dice, vos vieras qué pulsito el del don, le digo. Y le pegó a la portería. Tírele, me dijo, ¿cuál querés que le pegue? Pégale en el lado derecho. ¡Pam! Y le pego. ¡Hala, qué pulsito! Entonces me dice, eran niños como de 10, 12 años. Y me dice, ahora, ¿y usted por qué tiene tanto pulso? Pues yo practicaba desde que era así como ustedes. Pero ¿ustedes cómo practican? Pues nosotros solo vamos a tirar, ¿no? ¿Saben cómo practicaba yo? Les digo, y agarro una piedra del campo y la tiro para arriba y le pego a la piedra. No, ves que los niños estaban traumados y me dice, véndame la onda. No le digo, es que tiene un empuñador especial para mí. Total que nos bajamos. Y vamos porque ya mi familia no sabe que yo estoy acá. Y cuando regresamos veo los mangos y les digo, ya no había mucha gente. Vayan a recogerme unos manguitos. Mira, 20 mangos bajé con 2 tiros. Porque era de racimo. Ah, sí, pues le pegó. Entonces, y Le se pegó y vinieron. se vinieron. De chiripazo les pegué. Y se cayeron. Y en eso, fíjate que viene el niño y me dice, mira señor, se paró una tortolita hasta arriba de un cocal. Tírele. Entonces venía Adolfo, mi yerno, otro yerno, y le digo, espérense, él tiene más pulso que yo. Él tenía una onda, de una horqueta esas que cortas de un guayabo y con cuero. Y ahí ven los azules. Y yo le decía, esa onda te va a pegar a ti de repente. Bueno, pues les digo, él tiene más pulso que yo. Adolfo, tírales vos.
ni siquiera le pegó a la palmera. No. Y me dicen los niños, no, tírele usted. Y agarro yo, pa. Y fíjate vos que le pasó rozando en las plumitas de la espalda, que la palomita solo hizo así como que dice, ¿qué pasó? Ah. Y les digo yo, qué raro que no le haya pegado, fíjate. Y agarro el 8 y cabal me la traigo. Mira. Ay, pobrecito. pobrecito. ¿Cómo lamento eso realmente ahora? ¿Me entiendes? ¿Cómo lamento eso? Y cuando el animalito viene y cae, se le cae la cabeza. Ay, hijo de madre, no. Y dicen los niños, le voló la morra. Dice. Mira, me dio tanta lástima. Mira, ¿cómo lamento eso? Son de las partes de mi vida que lamento haber cazado animales. Sí. Pues siendo Usted ondeaba sapos también, ¿no? todo lo que se me ponía enfrente. Vos. Una lagartija sumaba la cabeza. Es que eso antes era bien normal. Me contaban mis tíos también que ellos iban ¿Sabes? a ondear Normal. animales. Sabes que mi mamá me decía, dijo, ¿cómo usted caza animalitos? Por los pajaritos. Yo sé que usted es bueno, mijo, ¿por qué mata a los animalitos? La mamá le decía, yo es que yo los cazo para comérmelos. Y sí, realmente. Yo cazaba un ave, la pelábamos, la limpiábamos y la ensartábamos en un palito y nos la comíamos, hacíamos fuego. Pero esa era mi justificación, ¿verdad? Yo me recuerdo Lamentablemente, que ¿no? cuando éramos chiquitos, una vez, no sé si te acuerdas cuando nos fuimos, creo que fue a Río Dulce, si no estoy mal. Fuimos a Lanquín y eran unas grutas. Ah, Y Las que vías de era más bonito Lanquín ese, no es ¿verdad? en Cuando Río agarraste, Dulce. ¿O sí? no Eso es sé, en Cobán. O en Cobán. Bueno, la cosa es que eran No unas sé. grutas, yo no me Sí, recuerdo, porque las rutas veníamos de de Lanquín. regreso, porque veníamos, creo que habíamos ido a Petén y luego regresamos, ¿va? Y venía de regreso y habían unas grutas. La cosa es que de repente un montón de murciélagos así. Y dice yo, ahí están los murciélagos. Agarra su gorra, agarra y ¡ra! Y caza un murciélago Ah, así sí, de la nada. eso fue Petén. Las cuevas de Atumcam. Ah, Atumcam. entonces, ajá. Entonces, Es que- Cazó un murciélago. Sí, con con la Es que gorra, sabes solo que- se quitó la gorra, parecía Y llega un Pokémon momento en que esa los gorra. murciélagos salen de las cuevas. ajá, Sí, sí, Y vas a encontrar diferentes especies. Sí, sí, sí. Unos grandes, otros pequeños, Ajá. unos son vampiros, otros son mieleros. Bueno, hay de todo, ¿va? Hay fructíferos. Pues había uno de los mieleros, de los fructíferos, que agarraba todo el cerco, fíjate, agarraron en fila ahí. Ese era su paso. Entonces, lo único que hice así nada más y cabal agarré. Solo para ver la variedad y lo dejamos ir. Y agarró, le extendió las alas y todo así viendo al pobre murciélago y el murciélago así como- Y entonces vas a ver, cacé muchos animales, aprendí la conducta de los animales y ahora que ya tengo un conocimiento aparte, la ecología, hay que defender hay que defender a la el naturaleza. ecosistema, ajá. Entonces, ahora cuando encuentro un animal lo agarro, lo muestro, les enseño qué peligroso puede ser, cómo tomarlo, pero que no los dañen, ¿verdad? Ya me imagino a tu tío. Y esta es una anaconda y la agarra. No, mi tío sí, es así. Sí, Él fíjate que agarra- he tenido esa oportunidad. Y algo que Miedo. quiero contarles. Tenía trauma por las culebras, por la electricidad, por la altura, por muchas cosas. Pero eso me lo he ido, me he provocado a vencerlo. Aprendí, el trauma de las inyecciones era lo peor que tenía, ¿sabes? No me podían poner una inyección porque es que sufría. Pero Así es mi alguien me hermano. dijo, ¿pero cómo es que sufrís por eso? Yo agarro una aguja y me la atravieso de un lado para otro. A la gran. Y la soporto. Incluso me he atravesado agujas de crochet, me dijo. Entonces yo me quedé pensando en eso. Cuando a mí me ponen una inyección, lo que me duele más es el líquido. Y dependiendo cómo me lo pongan. Entonces empecé a hacer pruebas y me empecé a atravesar agujas. Eso está bien, emo. Entonces me atravesé varias agujas aquí, pero una la profundicé mucho. No cabía que qué nervios. toqué algún nervio y Ay, la no aguja puede me ser. produjo un dolor horrible y se empieza a menear la aguja, mira. Ah, ¿Y crees que podía agarrar la aguja? La aguja se meneaba así. No, toqué un nervio, no cabe duda. Mira, mica, y hasta el fin la logré agarrar y la logré sacar. Y entonces yo digo, no voy a quedar traumado por esto. Eso sí está Otra horrible. vez volví a poner Eso otra está vez. muy- Solo que entendí que tenía que meterla más superficialmente. No, señor, eso no rojito te está pusieron. bien. Ahora sí me dio nervios. Sí, pensar. me está Bueno, ¿y doliendo. sabes cuál fue la algo. motivación para aprender Ay, a Dios vencer mío. y ponerme inyecciones yo mismo? Porque cuando Eso estaba está en el muy campo, loco. de repente me muerde una serpiente. Sí, ¿Y fijo. quién me va a poner el antídoto? Eso. Pues usted tendría que chuparse el veneno. Eso pensé, fíjate vos, hablando de... Creo que no esa fue mi funciona motivación así. principal. Y aprender a inyectarme a la hora de que me mordiera una serpiente. Y en todo el tiempo que he andado en el campo, jamás he cargado un antídoto. Entonces, ¿para qué aprendí? Todos ¿para qué? estamos igual. Sí. Solo Igual hay algunas culebras que si lo pican igual no importa. Digamos la Sí, barba amarilla. yo conozco muchas, conozco algunas variedades y sé Bueno, cuáles son pero venenosas. Aquí en Guatemala creo que hay muy pocas venenosas. Creo La que- barba amarilla es letalísima. No, ¿Cómo pues sí? La pues. barbaría o terciopelo que se llama. Mazacuata.
Y sabes que, mascota no. sabes que No, acabo de ir, el Corales bueno, hace como unos 3 Pero aquí años, coral falso. y Coral Real. hace 3 años fui profesamente al Petén a buscar a la Barmaría. Y me metí a la selva ¿Por intrincada. qué? ¡Qué Y miedo! no encontré ni una. No, Puedes hombre, creer, no pero- encontré ni una. Por donde es mi familia, San Miguel Cochuta. Ahí. Siempre contaban y mi Aquí en abuelito la costa, ¿va? es Boca Costa. Y mi abuelito siempre contaba que, se murió no sé quién porque lo picó cabal en el carcañal. Sí, o se acostó a dormir bajo un árbol y ya no se Sí. levantó porque lo... Sí. Yo te he manejado coral venenosa. Ujú. Te he manejado cascabeles, mazacuatas. Te las puedo manejar. Yo Ya sí, aprendí a ¿no? manejarlas. Yo sí, Tenía ¿no? pánico a esos animales. Ni Pero modo. me trabajé y ya lo he No, esa dominado. es cuestión no de tenerles miedo, solo respeto. Sí, Sí. mejor yo... Porque ellas no es como que vayan a venir y atacarte, No. solamente No, lo pero hacen mejor si me las estoy llegas a lejos. O sea, Así no, es, no, así no es. me voy a ir a meter a Sí. buscar la barba Sí. amarilla. Lo que sí no he logrado falta monte. dominar del todo es el miedo a las alturas. Ese Ah, sí. eso sí, no. Las alturas me manean. Ese sí Pero, no voy a poder yo. A pesar de que me manean, ahí estoy tirándome en un bungee, me tiro en un planeador. tigre. ¿Ya lo he me- hecho? No. A pesar de eso, pero cada vez que lo hago, sufro. ¿me Yo entiendes? sí no puedo. De plano. Yo sí no Sufro. puedo. Para mí sí es horrible. Sí, yo A no. mí me inutilizan las alturas. A mí me manea. Ay, Pero me sin gusta. embargo, cuando estoy con un planeador, bueno, tengo la seguridad que el planeador me va a detener. ¿va? Me tiro en un bungee, pues tengo la El cuerda que equipo. me está deteniendo. No sé. ¿Qué nivel? No, yo sí no puedo. A mí sí me da miedo las alturas. Dios sabe por qué me hizo bajita. Sí. Más pegada al piso, más seguro. Usted sí me pudo haber llevado, yo sí. Me animo. ¿Te animas tú a eso? Sí. ¿Sí? A la- Tengo una sobrina que, como sabía que a mí me gustan esas cosas, pero ella no sabe el temor que yo tengo, me dice, tío, me quiero tirar en paracaídas, ¿por qué no me acompañas y vamos a tirarnos allá a la base del puerto? Vaya, está bien, le decía, de repente vamos, pero yo estaba deseando que ella desistiera de eso. Es que la verdad es que No iba a tirar en paracaídas es desistir. otra cosa. No, totalmente. Y mira, mi hija, cada vez que me veía, tío, ¿cuándo vamos a ir? Vamos a ir, mi hija. Se casó primero, fíjate. Y dije, ay, no más va. Y de repente me manda una foto que se había tirado en un boy ahí del puente de la Asunción. Antes de casarse fue. No, Y hombre. mira, y se va tirando una palomita que está riendo, se va. Y hay dos formas de que te tires en un bungee. Este es el puente. Ujú. O amarras aquí la cuerda o la amarras acá. Y la pasas por este lado. Entonces, Ajá. el salto es mayor. Ese Sí. fue el que ella se hizo. Es que es más Sí. largo. pues. Es más largo. Sí, bueno, Sí, la más cosa es de que vertical. sentí un gran alivio cuando se casó y me mandó un video. Al esposo sí lo convenció. No tenía El de otra. esposo se fue a tirar con ella. En Usted paracaídas. no tuvo usted la oportunidad. No, y vaya que ya no me dijo. ¿Sabe qué? Quiero concluir yo con esto. Ok. La empresa, ustedes vieron hasta la fecha, pues gracias al Señor, sigue trabajando. Qué bueno. Sigue trabajando. Ya mi hijo, mis nietos, mis yernos están involucrados en la empresa. Mi hermana también, ellos son fundadores. ¿va? Mi hermana Carolina es fundadora de la empresa también. Ella me apoya como no tenés idea. Ella me atiende, casi hasta pena me da voz. Tuve que hablar con ella muy seriamente porque ella me estaba diciendo solo Jorge. Porque como llegan clientes, no le dije, mira, Caro, Neco, por favor. Ajá. Neco, por favor. Entonces ya me Bueno, dice, y la historia que todos tenemos que saber, ¿por qué Neco? Ah, bueno, porque antes yo cuando, dice mi mamá, que cuando yo era pequeñito era muy bonito y me decían muñequito. Muñeco. Ya conforme fui creciendo, muñeco. ¿va? Y después mejor solo Neco. El Ok. muñeco, el tío. El tío Neco. muñeco. Ah, bueno, yo creo que era eso, decirles que mucha gente, como tú dices, mija, gracias por tener ese concepto mío, que conozco mucho. No conozco mucho. Tengo algunos conceptos principales, de lo primordial, ¿me entendés? No mucho, pero sí me he interesado en aprender de todo. Esa es una de las cosas que me motiva. Cualquier cosa me interesa. Yo hablo con personas que dominan y me encanto platicando con ellas y creen que yo domino mucho, pero aprendo de ellos. Y casi vas a encontrar a Jorge solo decir, sí, no, ¿cómo fue eso? Pero, o sea, como que fue un psicólogo, ¿me entendés? Pero estoy aprendiendo. Pues yo te agradezco muchísimo, tío, por haber venido, por haber contado tu historia. Yo sé que es una historia de superación la de ustedes y la verdad es que es algo bonito de contar. Creo que inspira mucho. Sí. En lo personal yo me siento muy inspirada para poder seguir adelante con el estudio y eso es lo que se busca con este tipo de programa. Que las que personas podamos que escucharon el episodio también se sientan inspiradas. Inspirar, a la gente, que no se tienen que dejar caer, digamos,
tú agarraste una empresa desde muy, muy joven, ¿verdad? En una circunstancia bastante dura, bastante difícil, pero has sabido llevar la vida y la has sabido llevar de la mejor manera, con la mejor actitud posible. Y eso Gracias. se queda en el corazón. Te agradezco Gracias mucho, a tío. ustedes. Yo espero que mis hijos sigan adelante, mi familia siga adelante porque están involucrados en la empresa. Pues mi mayor anhelo es que ellos puedan seguirse superando. Y tengo una gran satisfacción ver que mi hijo y mis nietos se han interesado como no tienen idea. Eso es lo Porque importante. lamentablemente muchas empresas familiares en la tercera generación Es donde se se pierde. salen. ¿Verdad? Entonces Y- yo espero que por muchas generaciones siga esto, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la empresa? Por, digamos, o me imagino que tendrá sus redes sociales la empresa por si alguien la quiere buscar, pero ¿cómo Sí. se llama por si alguien quiere buscar? La empresa se llama Proyeso. 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 La empresa inicialmente se llamaba Yesos Arreola. Ok. Fábrica Yesos Arreola. Y evolucionó. Con el a tiempo Proyeso. cambió y por algunas circunstancias legales y se pasó a Proyeso. Ok, de acuerdo. Entonces ya saben, si quieren alguien yeso para cualquiera de los múltiples usos que tiene que yo no sabía, Ujú. Proyeso, lo pueden buscar. A nosotros nos pueden encontrar en cualquier red social como Monkey Ice Studios o en su plataforma favorita de podcast como Monkey Podcast. ¿Ya se te quedó cómo es la No. despedida? No. Y entonces estamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Un besito. Adiós. ¿Dónde se- Saludos a todos. Adiós.